Que esta palabra sea de bendición para todos los que van a tener la oportunidad de escucharla. Que sea, Señor, un llamado de atención para nuestras vidas. Que puedas alentarnos a través de este mensaje. Que podamos estar de pie como usted lo demanda. En tu palabra estamos confiando que es la que parte o penetra nuestro corazón y discierne todos los pensamientos y nos habla a tiempo y fuera de tiempo, porque esta palabra tiene la autoridad para redarguir y para instruir nuestras vidas. Por eso esta mañana oramos pidiendo su cobertura y sus palabras en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, del versículo 1 al versículo 7. ¿Me dicen amén cuando tengan los versículos esta mañana, hermanos? Apocalipsis capítulo 2, del versículo 1 al versículo 7. Y dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. He titulado mi mensaje para esta hora: el problema de la iglesia de Éfeso. El problema de la iglesia de Éfeso. Todo tiene un principio, como también todo tiene un final. En el libro de Génesis nosotros encontramos el origen de todas las cosas, el principio de todo lo existente, y por eso Génesis es llamado como el semillero de muchas doctrinas, porque encontramos algunas fundamentales como lo que son el pecado, la redención, el hombre, y así sucesivamente. Si Génesis no estuviese en nuestra Biblia, estaría incompleta, porque no sabríamos muchas cosas y estaríamos buscando más explicaciones aún de las que el hombre sigue buscando, teniendo la revelación de Dios. Pero como todo tiene un inicio, es necesario que también las cosas tengan un final. Y para ello es el libro de Apocalipsis. Este libro significa revelación, o más bien quitar el velo, donde Dios habla sobre lo que le espera al bueno o al que le sirve, y lo que le espera al malo, al que no le sirve. Cuando nosotros vemos el contexto histórico del libro de Apocalipsis, encontramos que había 2 persecuciones que se habían ejecutado. En el año 64 después de Cristo, Nerón persiguió a los cristianos, matando a muchos de ellos, sacándolos casa por casa, destruyéndoles sus vidas, su familia, pero la iglesia siguió de pie. Aproximadamente de el año 81 al año 96, Domiciano empieza la segunda persecución, y es ahí donde estaba la generación de los apóstoles, donde estaba Juan. El emperador Domiciano exigía adoración, y por eso todas las personas tenían que adorarle, porque él era una persona importante para el imperio.
cuando Juan se niega a darle la adoración porque era un creyente y no podía hacerlo, él es exiliado a la isla de Patmos y es ahí donde recibe la revelación más grande llamada Apocalipsis. Aproximadamente en el año 95 después de Cristo, Dios le da al escritor este libro que a pesar del tiempo todavía tiene que cumplirse la mayor parte de él, porque todo es profecía. El propósito es alentar a los creyentes. Apocalipsis no es para infundir miedo, sino más bien para alentarnos sobre las cosas que vienen a nuestra vida, aquellos que hemos perseverado fielmente. Y cuando nosotros empezamos a leer los primeros capítulos, del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 8, al versículo 3, primero aparece el autor del libro, Juan el apóstol. Después aparece del versículo 4 al 8 las salutaciones a las 7 iglesias del Asia Menor. Estas 7 iglesias eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia y la Odisea. El Señor específicamente empieza a hablar con cada uno de ellos, y la que nosotros vamos a estudiar esta mañana es la carta que el Señor le envía a la iglesia de Éfeso. Específicamente el Señor dice: voy a enviarle a la iglesia de Éfeso algo que tengo que decirles. Pero veamos cómo vio Dios la condición de la iglesia de Éfeso. Primero, Dios a la iglesia le vio un pasado. Mire lo que dice el versículo 1. El Señor le dice a Juan estando ahí: vas a enviar la carta a las 7 iglesias del Asia Menor, pero la primera será Éfeso. Y le dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Cuando se habla del ángel de la iglesia, específicamente está hablando de el líder o el que pastoreaba la iglesia de Éfeso para ese tiempo. Por lo tanto, nosotros vemos que un autor desconocido de Hebreos había dicho en el capítulo 13, versículo 17, es obligación de que todos estemos sujetos a nuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta en el día futuro. Por lo tanto, cuando Dios envía la carta, se la manda al pastor de la iglesia de Éfeso. Es como cuando trataba con el pueblo de Israel. Siempre que tenía que decirle algo Dios a través del profeta, se iba específicamente a los ancianos del pueblo para que ellos pudieran comunicárselo a las demás personas. Así es en este caso. Le dice: escribe al ángel, al pastor de la iglesia de Éfeso. La iglesia, sabemos nosotros que somos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Por eso 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios que nos llamó a comunión por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que hemos creído en el Señor nos constituimos la iglesia de Cristo. Así como en el antiguo tiempo o la iglesia primitiva se le llamó iglesia, aún se nos sigue llamando iglesia porque somos el cuerpo del Señor. Y le dice específicamente a los de Éfeso. Éfeso era un puerto, una ciudad muy orgullosa, que tenían mucho dinero, eran ricos, eran altivos. Anteriormente de convertirse al cristianismo, muchos de los creyentes de la iglesia habían sido idólatras. Adoraban a un ídolo llamado Artemisa, Diana para los romanos, Venus para los corintios, y ellos habían salido de esa vida, y Éfeso era la ciudad principal de Asia Menor. En el año 1926 y en el año 1935, en el lapso de ese tiempo, los ingleses hicieron una excavación para ver dónde estaba Éfeso y encontraron ruinas de un gimnasio, como un lugar como estadio, y ahí estaba situada el lugar específicamente de Éfeso. En el año 1954, los germanos hicieron otra expedición y encontraron algo especial en ese lugar.
encontraron en un monte un auditorio aproximadamente de 150 metros de grande, de profundidad de 33 metros, un escenario de 7 metros, con 66 hileras de grada, con capacidad para 24.500 personas, que se cree que fue específicamente en ese lugar donde Pablo debatió con los vendedores de plata de los efesios, y ahí por eso está en Hechos 19:20 que todos se fueron al teatro, y ese teatro se cree que fue descubierto en el año 1954, cuando causaron aquella revuelta, porque en Éfeso dijeron: allá anda un hombre que nos está quitando el negocio, ya no estamos vendiendo templecillos de plata, y toda la ciudad se agolpó contra él, porque querían que Pablo se fuera, porque dice: este hombre en toda Asia anda cambiando las cosas, y eso era el antepasado de muchos de los creyentes de la iglesia de Éfeso. Pablo estuvo en esa ciudad durante aproximadamente 3 años. Fue grande el ministerio del apóstol. En esta ciudad fue donde muchos espíritus de las personas o espíritus inmundos salían solamente con el sudor del apóstol Pablo, con los delantales que él dejaba. Fue específicamente en Éfeso, que dice que Dios hacía milagros extraordinarios por manos del apóstol Pablo. Fue en esta ciudad. También estuvo Aquila, Priscila y Apolo, trabajaron en Éfeso. Recordemos que en el libro de los Hechos, capítulo 18, del versículo 24 al 28, está que había un hombre poderoso en palabras y en escrituras, y se llamaba Apolos. Este hombre predicaba específicamente a los efesios, y cuando Priscila y Aquila lo oyeron, dijeron: este hombre verdaderamente sí, pero le falta algo, porque no había conocido todavía de Jesús. Pero le enseñaron acerca de Cristo, y dice una palabra que poderosamente por las escrituras, Apolos en Efesios demostraba que Cristo era el Hijo de Dios, un hombre que sabía la palabra y les predicó a los efesios. Esta iglesia de Éfeso había sido pastoreada por Timoteo. Cuando Pablo le escribe la primera y la segunda carta a Timoteo, era porque él estaba pastoreando la iglesia. También les escribe una carta alentadora, que es la carta que tenemos a los efesios. Esta iglesia había sido parte principal cuando se empezó la predicación del evangelio, y tenía un nombre especial, la iglesia de los efesios. Por eso Dios le llama y le dice a Juan: escribe a los de Éfeso, de ese lugar cerca del mar, de ese puerto, porque tengo algo que decirles. Y mire la descripción que dice Jesús: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Vaya conmigo en el versículo para que vayamos llevando la secuencia. Las 7 estrellas en su diestra. ¿Qué significa tener las 7 estrellas en su diestra? Juan ya les había visto las estrellas al Señor en su diestra antes de que él le dijera esta palabra. Mire lo que dice el versículo 16 del capítulo 1, lo que Juan vio acerca de Jesús. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Juan ya había visto las 7 estrellas que tenía. Y en el versículo 20 está la respuesta, que ¿qué eran esas estrellas? El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Significa que eran los pastores. El que tiene a los pastores a su diestra dice esto. El que los ha llamado dice esto. Específicamente se dirigió al líder y después le dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y en el versículo 20 está que los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias del Asia Menor, a las que van las cartas. El candelero era un portalámpara o soporte para poner la luz. Era una capa con 7 tubos y 7 lámparas. Debían tener aceite, arder toda la noche. Uno de ellos lo vemos en el templo que construyó Zorobabel cuando llevó al pueblo de Israel después de estar cautivo en Babilonia. Construyen el templo, lo reconstruyen y ponen un candelero o candelabro, y el Señor utiliza esto para hacer la representación de su iglesia.
podemos hacer una aplicación práctica, que el candelero, los brazos representan la fuerza limitada del hombre, pero el tronco representa la fuerza ilimitada de Dios. Por lo tanto, el que sostenía la iglesia era un ser tan poderoso que no lo iba a detener nadie. Por eso Él es el grande. Y en Apocalipsis capítulo 1, cuando se le presenta a Juan, le dice: yo soy el que estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y Él siempre tendrá su reino eterno, porque Él es el primero, pero también es el último. Él es el alfa y la omega, el Señor Dios Todopoderoso. Y vemos nosotros que le dice a Juan, él mismo dice esto. O sea que este mensaje que iba para Éfeso era un mensaje de alto peso, porque el emisor, el que enviaba el mensaje, era específicamente Jesús. Por eso le dice: yo voy a decir esto. No tenía nada la iglesia de Éfeso que preguntar o que decir al apóstol Juan cuando le llevase esta carta, porque llevaba la firma de Jesús, y le dice: yo voy a decirles algo. Y primero les recuerda algo que ellos habían hecho. Mira el versículo 2. Conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia. No puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Les recuerda su pasado. Primero le dice: he conocido tus obras. Es como una fotografía de todo lo que ellos habían hecho a lo largo de su vida en el trabajo para Dios y su conducta. Las obras es el resultado del amor que le tenemos a Dios. Cuando una persona recién empieza o conoce a Jesús, la persona tiene un mundo lleno de ideas de qué puede hacer para el Señor, cuáles son las obras que va a hacer. Y la iglesia de los Efesios tuvo esto. Le dijo el Señor: yo conozco tus obras, y es posible que en medio de todas estas obras muchos habían muerto porque amaban a Dios con todo el corazón. Ellos habían entendido que el obrar que el hombre puede hacer es solamente para Dios, lo mejor que el hombre puede hacer. Y les dice: he conocido tus obras. Recordemos nosotros cuando iniciamos. ¿Qué tal si esta carta el Señor nos envía a nosotros y nos dice: yo he conocido sus obras? ¿Cómo fue nuestro principio? No habría ningún problema si nuestras obras al inicio fueron más pequeñas, y ahora que el tiempo ha pasado hemos ido creciendo espiritualmente. Ya estamos diferentes, estamos obrando más, con más ánimos que cuando empezamos. Pero si nos recordamos, hagamos un recuerdo de lo pasado, cómo eran nuestras obras. Recuerda usted, y por eso le dice también tu arduo trabajo y paciencia. Arduo es difícil, con entrega. Has estado en todo, has hecho muchas cosas, has sabido esperar, por eso has sido paciente. Casi siempre cuando una persona está en el pleno momento de haber descubierto un mundo diferente con el Señor, esta persona está activa arduamente, con entrega. Recordemos esos días, quizás muchos de nosotros llegábamos a la casa, nos dolía el cuerpo, los pies, nos dolía todo, porque habíamos estado trabajando arduamente para Dios. Y por eso le dice el Señor a la iglesia: sé que han trabajado de la mejor manera y han tenido paciencia. Timoteo les había enseñado quizás como pastor, pero les dice: han hecho las cosas bien. El trabajo arduo es cuando nosotros deseamos trabajar en todo. Nuestra mente piensa: ¿qué voy a hacer? ¿Dónde puedo servir? ¿En qué me puedo involucrar? Casi todos pasamos por esa etapa. Queremos estar en muchos ministerios, queremos servir de muchas maneras, porque estamos en el momento arduo donde hemos encontrado ese amor de Dios y queremos que las cosas sean diferentes. Estamos entregados, venimos lo más posible temprano a la casa de Dios, estamos orando en la casa porque tenemos aquel deseo o aquel espíritu fervoroso por hacer el trabajo arduo para Dios. Y le dice también el Señor a Éfeso que no soportas a los malos.
Cuando vemos los malos, podemos decir los malos obreros, aquellos que estaban tratando de destruir la iglesia, porque desde el primer tiempo la iglesia siempre ha sido atacada por personas que encubiertamente entran, no con el fin de bendecir a Dios, sino para destruir la iglesia, y eso pasó desde el primer siglo. Por eso le dicen, no soportas a los malos. A ellos se les había quedado bien las instrucciones de Timoteo cuando les dijo, este tiene que ser el líder, este tiene que ser el diácono, este tiene que ser los servidores. Ellos lo recordaban bien. Por eso cuando Juan le dice esta carta, él les elogia y les dice, no soportan a los malos. Y después han probado a los que se dicen ser apóstoles, y vemos nosotros que este modelo apostólico no es nuevo. Esto viene desde hace tiempo, desde que los 12 apóstoles que comisionó Jesús, estos los encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 10 del versículo 1 al versículo 4. Jesús llama a 12 apóstoles. Después vemos en 1 de Corintios capítulo 15 versículos 8 y 9 que Pablo dice, yo soy el último de los apóstoles como el abortivo, que no soy digno ni de ser llamado apóstol, pero que Dios me ha puesto aquí. Pero muchos se decían ser apóstoles. Requisitos para los que fueron apóstoles: primero, tenían que haber estado con Jesús personalmente. Segundo, tenían que tener una unción tan sobrenatural que pasaran sobre los enfermos y sanaran solo con la sombra, solo la palabra para los muertos y resucitaran, que aún con los paños la gente se sanara. Pero nadie reunía esos requisitos. El ministerio del apostolado terminó con los que están en la Biblia, pero muchos decían ser apóstoles. La iglesia tenía un celo por la verdad y dice, y no lo son. Eran celosos en la doctrina y desenmascaraban a aquellos que decían ser lo que no eran. Y esto es algo que debe estar en el primer amor. Por eso en el pasado que el Señor les recuerda, les dice, recuerden ese celo cuando desenmascararon a los que decían ser apóstoles y no lo son. Y después le dice, y los has hallado mentirosos. O sea que ellos eran estrictos porque pudieron ver la falacia o la mentira en esos hombres que habían llegado a la iglesia de Éfeso. Y les elogia el Señor por eso, porque los han hallado mentirosos porque ya no lo son. Muchos decían ser apóstoles, pero no lo eran, como hoy en día. Tenemos nosotros que tener el cuidado con las cosas que vamos a oír, lo que vamos a llenar nuestro ser, porque hay muchas cosas que no nos convienen. Gente que tal vez tiene algo que Dios no se lo ha dicho y dicen que Dios se lo ha dicho. ¿Cuánta gente hoy se denomina apóstol, profeta, profetiza? Pero ya no hay apóstoles, ya no hay profetas de tiempo completo, ya no hay profetizas. Hay don de profecía, pero es diferente. Pero la iglesia estaba celosa cuando aparecía alguien y lo quitaban, lo desenmascaraban en público. Y le dice el Señor, miren la trayectoria en el versículo 3. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Cuando le dice has sufrido, es posible que se refiera a un dolor físico o inclusive a un dolor moral. Porque si Nerón había perseguido a los cristianos, Dominiciano también, es posible que muchos de ellos habían muerto. Quizás la Biblia no los registra, pero quizás habían muerto una gran cantidad. Dolor moral por el acoso de ser cristianos, pero le dice, han sufrido, pero saben por quién están sufriendo. Casi que cuando uno va en ese apogeo, siempre va a haber sufrimiento. Va a venir gente que le va a decir, ¿para qué vas tanto a la iglesia? ¿Por qué te congregás? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué ofrendás? ¿Por qué diezmás? O cualquier otra cosa. Pero como nosotros sufrimos y estamos en el primer amor, no le prestamos cuidado a esas cosas. Recordemos esos días cuando quizás en la misma familia nos decían, ¿para qué tanto vas al templo? Pero nosotros estábamos ahí porque queríamos sufrir por el Señor, y has tenido paciencia.
La paciencia es el aguante de toda desgracia. Es un fruto del Espíritu, o el fruto del Espíritu es paciencia. Ellos lo tenían bien desarrollado y no has caído. Hay momentos que es necesario para servir fielmente, aguantar todas las cosas que nos estén en nuestro alrededor. Le dice, no se han desmayado a pesar de todo, pero han tenido paciencia, porque el amor genuino hacia Dios sabe tener paciencia, aunque las cosas no vayan bien, aunque las cosas se han descontrolado o no estamos viendo lo que esperábamos ver, pero sabemos tener paciencia y estamos siempre involucrados porque sabemos que le amamos a Dios. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. El trabajo arduo, lo dijimos, es algo difícil, pero ellos tenían un objetivo. Y cuando el Señor les recuerda el pasado, les estaba elogiando porque ellos tenían exactamente la mirada puesta en el Señor. Han trabajado de la manera más difícil, pero lo han hecho por amor de mi nombre. Lo más hermoso que el hombre puede hacer es tener en su mente para quién sirve, para quién trabaja, para quién hace las cosas, quién es el blanco. Por eso el escritor de Hebreos en su capítulo 12 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Estos hermanos habían tenido bien en claro esta palabra, porque cada vez que ellos trabajaban, estaban conscientes que lo hacían para el Señor. Y el Señor les recuerda eso y les dice: estoy contento porque han trabajado duramente, con fatiga, en el sol, en las noches, pero lo han hecho por amor de mi nombre y no desmayaste. Por lo tanto, había algo especial. Aunque las cosas habían cambiado, pero no habían desmayado. El versículo 4, el Señor le señala el presente. Ahora veamos el presente, porque los primeros 3 versículos forman parte de su pasado, pero del versículo 4 en adelante hasta el 5 forma parte del presente. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dios observa un problema en la iglesia y algo no le parece a él y le dice: tengo contra ustedes. Es un reclamo directo, un llamado de atención, algo que a Dios no le estaba agradando, y él se tiene que tomar el tiempo para decirles personalmente: yo tengo algo contra ustedes, y es que han dejado el primer amor. La pasión por Jesús, la abnegación por Él, donde decimos no a nosotros y sí a todo lo que Él nos quiere decir, ya no era el mismo amor. Algo quizás había pasado, porque los primeros 3 versículos, ellos a cualquiera se le paraban por defender la palabra y por sacar las cosas bien, el trabajo. Pero en el versículo 4 algo pasó y le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Un lapso de tiempo había pasado y posiblemente se habían acomodado. El peligro de perder el primer amor es cuando nosotros hemos empezado bien, pero nos hemos acomodado, porque esto nos va a hacer que nosotros desenfoquemos nuestra mirada de Dios y empecemos a pensar en otras cosas, y esto va a hacer que entremos a un estado de conformismo, y el Señor nos puede preguntar: tengo algo contra mí o contra usted que ha dejado el primer amor. Se olvidaron del verdadero afán para Dios, y quizás los afanes de la vida empezaron a envolvérselos y los ahogaron. Porque no es malo afanarse para Dios, es bueno. Cuando nosotros tratamos de estar involucrados en todo, y ese es el primer amor, estar siempre presente, haciendo todo lo que sea posible. Pero cuando se pierde ese primer amor y el Señor en el presente les dice: sé que lo han perdido, por eso yo les estoy hablando, porque ya las cosas no eran igual. Es posible que la indiferencia quizás se había apoderado de todos ellos, y esto había hecho que el primer amor se perdiera. Porque desde el momento en que nosotros empezamos
empezamos a descuidar nuestra vida privada con Dios y empezamos a ser indiferentes a la oración, a la lectura y a la palabra del Señor, a escuchar, a venir al templo, es posible que nos volvamos indiferentes y perdamos el primer amor, y ya aquel deseo de servirle, aquella entrega ya no sea la misma, porque algo pasó en un lapso de tiempo. Y el versículo 4 lo podemos estar viviendo. Ese era el presente de la iglesia de Éfeso cuando el Señor les manda esta carta. Y aquí hay algo bien importante, que Dios no puede ser burlado, y Dios conoce exactamente nuestra vida. Él sabe qué nivel de vida espiritual tiene cada uno de nosotros y qué amor le tenemos. Eso sí, dejó parámetros para que nosotros podamos ver más o menos cómo está nuestro amor para Él. Cuando Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame, es porque ahí estaba dando uno de los parámetros para poder servirle al Señor y ver cuánto nosotros podemos amarle. Pero en el presente algo estaba mal. Por eso el Señor les tiene que observar y recordar los primeros días. Mire lo que dice el versículo 5, la primera parte. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿De dónde había caído la iglesia de Éfeso? Cuando empezamos dijimos que ellos obraban para Dios de una manera especial. Posiblemente cuando el Señor les dice: recuerden de dónde has caído, no era que ellos ya no estaban funcionando como congregación. El problema era que las obras ya no tenían el mismo sentido que ellos le habían dado cuando empezaron. Posiblemente el obrar de ellos era simplemente por pasar el tiempo o porque era algo rutinario, pero ya no era lo que Dios les estaba pidiendo con aquel fervor que iniciaron. No sé, cada uno de nosotros sabe en qué momento está de nuestra vida y cómo es aquello que nos impulsa para servirle. Si estamos en ese deseo ferviente por hacer las cosas bien para Él, o hemos caído en un estado de decadencia donde el Señor nos tiene que recordar el pasado y decirnos aquellos días de trabajo. El trabajo era probablemente frío. Habían convertido su servicio a Dios en compromiso o posiblemente en rutina. Cuando les dice: miren las primeras obras, es posible que todo se había convertido en rutina. Lo mismo todos los días. Iban al culto a la ciudad de Éfeso, o más bien en el puerto de Éfeso, en el Asia, y estaban ellos en el mismo lugar. El trabajo ya no era ferviente, ya no había sufrimiento para Dios. Las cosas cambiaron. El celo por la verdad. Recuerden que en los primeros versículos el Señor les dice: probaste a los que dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Pero después les dice: recuerden de dónde has caído. Es posible que ya no tenían el mismo celo. Ahora todos se lo creían, todo les parecía bien y les gustaba todo lo que la gente quizás les podía decir. Y esto es importante que nosotros lo valoremos. Cuando nosotros escuchamos algo, tenemos que saber qué es la voluntad de Dios y qué es lo que a mí me gusta oír. Cuando el primer amor se pierde, hemos perdido el celo por la verdad. Oímos lo que nos conviene, oímos las cosas que le gustan a nuestro oído. Si al oído quiere oír fama, poder, riqueza, solo positivismo, lo hacemos y olvidamos las verdades fundamentales que nosotros sostenemos cuando empezamos en el primer amor. La iglesia había sacado a aquellos que les trataban de enseñar mentiras, pero después quizás se les había olvidado. Por eso el Señor les dice: acuérdense de dónde han caído, porque no podemos nosotros sustituir grandes verdades fundamentales que están en el primer amor por cosas que van a adular nuestros oídos. Habían olvidado aquella palabra que Timoteo les había dicho: pero en los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Y los postreros días empezaron desde el Pentecostés. Por lo tanto, puede ser que ellos escuchaban otras cosas y habían dejado el primer amor. Se habían involucrado en los afanes de la vida, pero habían olvidado el verdadero sentido del cristianismo.
Y por eso les dice, acuérdense el sufrimiento y la paciencia. Estamos haciendo un contraste entre las primeras obras de la iglesia de Éfeso y cómo era la condición presente, el sufrimiento y la paciencia. Ellos lo habían hecho todo simple. Posiblemente ya no había entrega, sufrimiento, ya no había paciencia, ya no había nada de fervor que caracteriza al primer amor. Cada uno de nosotros sabe la condición que tiene. Si estamos en ese momento donde ya no queremos sufrir nada por servir a Dios, o de verdad estamos haciendo lo que se puede para Él. Ellos habían hecho todo y no habían apartado la mirada de Dios. Por eso cuando los elogia, les dice, porque han trabajado por mi nombre. Pero después les dice, recuerda de dónde has caído. Lo seguro es que habían olvidado para quién era que trabajaban. Es posible que con el paso del tiempo nosotros empecemos a olvidar para quién estamos trabajando. Amamos ser vistos por las personas, queremos que otros nos vean, tal vez canto para que me vean, predico para que me oigan o sirvo para ser visto, y hemos olvidado el primer amor. Por eso tiene que estar nuestra mirada puesta en Jesucristo, porque Él es el centro de todo lo que nosotros hacemos y Él es el sentido de la verdadera fe del creyente. Pero les dice, acuérdense. Quizás estaban llenos de orgullo y eso les había matado el primer amor. Porque parece ser que después de que uno tiene un tiempo y empieza a leer la Biblia, ya lee Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué o cualquier libro de esos, uno empieza a llenarse de orgullo y dice, yo ya puedo, yo ya sé cuál es esto, yo no, ¿qué me va a decir? Quizás estaban llenos de orgullo y eso les había matado el primer amor. Hay algo que es enemigo del primer amor y es el orgullo. Pensar que solo yo puedo, que solo yo soy el bueno, que solo Dios a mí me usa. Eso mata el primer amor y lejos de eso obstaculiza el avance de la obra de Dios. Y el Señor les dice, acuérdense de dónde han caído, cómo eran las cosas que hacían antes, pero les hace un llamado antes de todo y les dice, arrepiéntanse de eso porque todavía está la oportunidad. Si Jesús les manda esta carta, era porque a pesar de todo, Él les amaba. Hay alguien que nos ama con amor incondicional. Es solamente nuestro Dios. El amor de Dios no se compara con nadie, porque nosotros como humanos somos malos y tal vez no tenemos la capacidad quizás de tolerar tanto como Dios, porque Él es Dios, Él es grande, Él es poderoso. Él perdona todas nuestras cosas y cuando le manda la carta a la iglesia, el objetivo era que ellos restauraran su comunión con Dios y que las cosas empezaran a actuar diferentes. Por eso les dice, espero que se arrepientan de donde han caído y puedan ustedes empezar a hacerlo primero. Es bueno que nosotros valoremos. ¿Será que estamos en el primer amor? ¿Será que estamos haciendo aquellas cosas con el fervor, con la entrega que cuando empezamos, que no importaba la hora que fuera, pero nosotros estábamos orando en la casa, la hora del culto, pero estábamos ahí, la hora de la reunión familiar, aunque estuviese bajo de agua o lloviendo, pero íbamos al culto? Ese era el primer amor. Teníamos una comunión con Él activa, apartábamos tiempo para su palabra, comprábamos planes para leer la Biblia en un año, teníamos un lugar de oración. Pero ¿qué pasó? Estamos en el primer amor, pero el Señor es fiel y dice, yo tengo algo preparado y arrepiéntanse para que puedan disfrutar. Y les muestra la condición del futuro. Mire lo que dice el versículo 5. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Aquí les muestra el futuro. Vimos el pasado, el presente, pero les enseña el futuro también. Si no, es una palabra que indica un cambio de actitud en la persona. Porque siempre que tengamos vida vamos a tener esperanza de poder cambiar nuestras vidas y nuestra actitud para Dios. Y si ustedes no se arrepienten, le dice el Señor, vendré pronto a ti. Específicamente les da un tiempo breve para que puedan empezar a vivir en el primer amor. El tiempo era breve y el cambio que les pedía era luego, porque si no,
había algo que le podía pasar o algo que Dios les advierte más adelante. Saben, hermanos, que nosotros tenemos que saber aprovechar las oportunidades. El Señor dice: vendré pronto a ti. No sabemos el día que el Señor pueda sorprendernos a nosotros, pero si no estamos en el primer amor, algo puede salir mal. Por eso es necesario que tengamos siempre ese espíritu entregado a Dios, ese corazón dispuesto para Él, que no tengamos nuestra vida indiferente, que nos podamos arrepentir, porque si no, el Señor vendrá pronto. ¿Y qué le dice después? Quitaré tu candelero de su lugar. Dijimos que el candelero representa a la iglesia. Por eso cuando Jesús se presenta, dice: el que anda en medio de los 7 candeleros, que es específicamente la iglesia, el que se pasea en medio de las iglesias. Por eso el que se mete con un creyente, se mete con Dios, y con Dios nadie puede, porque Él es poderoso y grande y siempre peleará por nuestras vidas. Y le dice: yo, el que anda ahí, quitaré tu candelero de su lugar. Este texto puede ser que se oiga fuerte, pero si tomamos nosotros la aplicación correcta, vamos a encontrar que Dios les está diciendo: los voy a borrar a todos ustedes como generación si no están en el primer amor, o van a desaparecer. Es una aplicación práctica, pero lo que el Señor les dice: les estoy dando tiempo porque no los quiero quitar. Yo quiero que estén en el primer amor. Es necesario, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta que a Dios no se le puede servir con un amor mediocre, a medias. Con Dios no se puede jugar. Gálatas dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Con Dios no se puede tener una doble vida. Podemos tener quizás actitudes, enojo, porque son cosas naturales, cosas del hombre que vamos a padecer todos, pero no podemos tener una doble vida moral, porque entonces cae la advertencia de Dios donde dice: quitaré tu candelero de su lugar, porque Él es serio. Dios es serio. Estar con el Señor es la decisión más correcta que hemos tomado, pero también es la decisión más fuerte que involucra un cambio total en nuestra vida, porque Él no puede recibir nada a medias. Si aplicamos nosotros a nuestro medio, podemos deducir que aquel cristiano que tiene una vida doble, este cristiano tiene una advertencia de Dios por haber dejado el primer amor. Podemos decir que Dios dice: voy a quitar el candelero de su lugar si no se arrepiente. Hemos visto cuánto daño sufren las personas que se alejan del Señor por apartarse del primer amor. Viene el problema, pierden su vida, los destruye, se van a una eternidad sin Cristo, porque el requisito indispensable para poder servir al Señor con todo el corazón es estar en el primer amor, y esto implica que vamos a estar seguros que estamos haciendo las cosas bien, que le amamos y que Él está con nosotros y que está agradado con lo que nosotros le estamos haciendo. Pero le dice: si no te hubieses arrepentido. Por lo tanto, hay una puerta abierta. La puerta se llama arrepentimiento. El objetivo de la carta no era destruir a nadie. El objetivo es que la gente pudiera restablecer las primeras obras y que empezara el primer amor, porque el reclamo del versículo 4 era fuerte, pero les dice: si no te arrepientes. ¿Sabe que hay muchas personas que, aunque el tiempo pase, saben que ya no están en el primer amor, que ya a puras penas estamos en el templo, que empujados tratamos de servir, que hacemos las cosas ya por otras razones, pero no las primordiales, que estamos acomodados, pero no se arrepienten? El Señor les deja la puerta abierta y dice: si no te hubieses arrepentido. Por lo tanto, necesitamos volver al primer amor y arrepentirnos de todas aquellas cosas que nos han bloqueado nuestra verdadera comunión con el Señor, para que podamos tener siempre esa aprobación de Dios. Razón tuvo el apóstol Pablo cuando él dijo: porque ministerio no es aprobado por los hombres, mas es aprobado por Dios. Porque no es tan preocupante lo que la gente piense de uno, lo que las personas digan, sino lo que Dios piensa de nosotros. Eso es importantísimo
santísimo. Por eso necesitamos tener una vida íntegra delante de la presencia de Dios, para que podamos tener esa característica que a la iglesia de Éfeso se le estaba perdiendo, y era el primer amor para Dios. Dios le da una advertencia, pero le dice: le voy a dar tiempo para que todos puedan empezar de nuevo. Así que, hermanos, tenemos la oportunidad. Si hemos desmayado de eso que teníamos al principio, hoy lo podemos empezar. Pero mire, el Señor les da un elogio en el versículo 6. Pero tienes esto, Apocalipsis 2:6, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. A pesar de todo, el Señor les da un elogio. ¿Sabe por qué? Porque Dios mira nuestras cosas, aún los mínimos detalles que hacemos para Él. El Señor ve todo lo que nosotros hacemos. Aquí en la congregación o en cualquier lugar, a usted es posible que nadie se le vaya a acercar a darle una palmadita en el brazo y decirle: lo hiciste bien, trabajaste bien, o has hecho las cosas de una manera excelente. Nadie. Pero Dios siempre mira los más mínimos detalles. Por eso Apocalipsis capítulo 22 dice: he aquí que Él viene pronto para recompensar a cada uno según sea su obra. Porque los detalles pequeños son los que Dios está viendo de nuestra vida. Y tienen algo especial, un elogio que les hace el Señor. Y es que ustedes aborrecen las obras de los nicolaitas. Los nicolaitas eran los seguidores de un tal Nicolás, que también sus enseñanzas habían afectado a otra iglesia, como la de Pérgamo, Apocalipsis 2:15. Era una secta que permitía a los cristianos un gran libertinaje, pudiendo mezclar lo santo con lo pagano. Y algunos historiadores del primer siglo, como Ireneo, Clemente y Tertuliano, dijeron que había sido Nicolás el de Antioquía que se había desviado, pero no hay una base sólida para sostener que ellos eran los nicolaitas. Pero sí era un hombre que había infiltrado las enseñanzas y estaba perturbando la santidad de la iglesia. Pero ellos dicen: por lo menos tienen un elogio que les voy a hacer, y es que han sacado a esos nicolaitas y no los han tolerado, porque el Señor dice: yo los aborrezco. Él también los aborrece. Dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 6. Saben, hermanos, que las pequeñas cosas Dios le está viendo. Si ya hemos perdido el primer amor, si nosotros no estamos en ese fervor, pero todavía nos congregamos, esa es una puerta especial que Dios está viendo para que podamos tener una vida activa. Timoteo les había enseñado a los hermanos de Éfeso. Quizá les había predicado en aquel versículo que les había dicho en 2 de Timoteo: sufre como soldado, pelea como atleta, trabaja como labrador. Pero se les había olvidado. Pero el Señor les dice: es tiempo de volverse al primer amor. Ellos tenían algo: no toleraban a los nicolaitas. Ellos estaban en contra de esta doctrina que les quería perturbar la santidad. Y mira el llamado final que les hace en el versículo 7 del capítulo 2. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Por lo tanto, Dios les dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia de Éfeso. ¿Sabe por qué el Señor dice esto? Porque quizá muchos, el primer amor ya se perdió y ya no tienen oídos para nada. Mensaje tras mensaje, palabra tras palabra, culto tras culto, pero siguen iguales y no hay un cambio. Entonces el Señor dice: solo para los que tengan el oído espiritual, ellos van a poder entender lo que el Espíritu les está diciendo a la iglesia de Éfeso. Es necesario que nosotros tengamos nuestra vida atenta para Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando y qué es lo que Dios está tratando con nosotros? Porque si ignoramos, el predicador no pierde, el que expone la palabra no saldrá afectado, más bien es el oyente o nosotros mismos los que vamos a salir perjudicados cuando no atesoramos la palabra de Dios. Pero el Señor les dice: quiero que cambien, pero les voy a dar una recompensa final al que venciere. ¿Quién es el vencedor? El que volvió a su primer amor. ¿Cuánto queremos volver al primer amor, hermano?
Algunos se están recordando: ya voy para el templo, ya voy para la reunión, ya voy a predicar, ya voy a cantar, ya voy a servir. Ese es el primer amor, donde tenemos aquel fervor, aquel deseo, queremos estar en la casa de Dios, amamos estar en su casa. Ese es el primer amor. Y por eso dice: al que venciere, al que se vuelva o se mantenga siempre en ese amor, Dios le va a dar algo especial. Y dice: le voy a dar de comer del árbol de la vida. Este árbol fue el que estuvo en el huerto del Edén. Génesis capítulo 2, versículo 9, dice que el árbol de la vida estaba en medio del huerto. Estará también en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis capítulo 22, versículo 2 dice: en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, el que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Apocalipsis 22, 14 habla de este árbol y dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Por lo tanto, no todo tiene derecho al árbol de la vida, sino el que lava sus ropas, el que está en el primer amor, este tendrá derecho a comer del árbol de la vida. Quizás los nicolaitas le habían dicho: el Señor no pide cambio, el Señor no quiere que dejes eso. Pero ellos lo habían desechado porque sabían que el que tenía derecho al árbol de la vida es el que estaba viviendo en el primer amor. Y esto es algo especial. Dios ha prometido la vida eterna y por eso es necesario que nosotros tengamos siempre nuestra vida en el primer amor. ¿Cuántos queremos estar con Él siempre? Si alguien perdió de vista estar con el Señor, ha perdido de vista totalmente el sentido del cristianismo, porque el objetivo de esto es que todos podamos estar con Él para siempre. Por eso le dice el Señor: yo les tengo preparada la eternidad. Y también dice: el que está en medio del paraíso de Dios. Posiblemente algo similar al huerto, pero mayor. El huerto del Edén era un lugar precioso, situado cerca de Irak actualmente, aproximadamente 5,000 kilómetros cuadrados, y era un lugar hermoso que Dios había preparado para Adán y para Eva. Pero el Señor dice: del árbol que yo tengo preparado para los que estén en el primer amor, es el árbol que está no en el huerto del Edén, sino en el paraíso de Dios, donde las calles son de oro, porque eso es lo que Dios ha preparado para los que venzan, los que estén en el primer amor, porque son ellos los que van a recibir el premio que Dios tiene para cada uno de nosotros. Este día nosotros tenemos que observar algo. Estamos viviendo en el primer amor, o algo ha pasado y hemos perdido la sintonía y estamos en otra frecuencia y no como Dios quiere que estemos. Pero Dios nos da tiempo para que podamos arrepentirnos, porque el llamado es al arrepentimiento para poder volver al primer amor y estar en las primeras obras, aquellas obras que se caracterizan por un trabajo fiel, por un servicio efectivo, por un sufrimiento, una paciencia, un celo por la verdad y una entrega total. Eso es lo que Dios nos pide. Por eso Él dice: hay una puerta abierta que se llama arrepentimiento. Si podemos ver, la enseñanza céntrica a la iglesia de Éfeso es que habían dejado el primer amor. No podemos nosotros olvidarnos del primer amor. Pasan 20, 30 días, 40 días, pero el primer amor tiene que estar en nuestra vida. Pasa algo, el tiempo, pero debemos de estar en el primer amor. Pasan circunstancias en la vida, pero debemos de estar en el primer amor, porque el Señor mira todo. El Señor mira el pasado, mira el presente, pero también mira el futuro. Por eso del versículo 1 al versículo 3 les dice: yo he mirado el pasado. Del versículo 4 al versículo 5, la parte A les dice: he mirado el presente. Del versículo 5b hasta el 7 les dice:
dice, he mirado el futuro, por eso Dios conoce todo y con Él tenemos que estar en el primer amor, hacer todo lo que nosotros podamos para que no caigamos en el problema de la iglesia de Éfeso. La idea de la carta era que la iglesia pudiera ver el problema en el que estaban y que ellos fueran restaurados, que no viniera la palabra que les había dicho, les voy a quitar el candelero de su lugar, ni que se perdieran, sino que ellos pudieran empezar nuevamente a trabajar como lo habían hecho. Esa era la idea de la carta, tanto como Dios quiere esta mañana que nosotros también analicemos nuestra vida, que no nos sintamos mal porque nos sentimos desanimados, que usted piense que las cosas se terminaron porque ya no ve los resultados que antes veía. La idea es que a partir de este momento usted empiece a hacer las primeras obras y podamos empezar nuevamente con ese primer amor donde estamos entregados 100% para Dios, aunque no entendamos las cosas, pero lo hacemos con amor. Ese es el primer amor y eso es lo que Dios quiere esta mañana, que todos nosotros tengamos una vida espiritual donde el centro de todo sea siempre Jesucristo, porque Él es el centro de nuestra vida, el centro del evangelio. El que anda en medio de los 7 candeleros es el Señor y para Él es que hacemos las cosas. No se vale que nosotros digamos mañana, después. Por eso el premio es para los vencedores. El primer amor debe existir siempre en nuestras vidas. Podemos quizás cambiar de edad, podemos cambiar de vestuario, cambiar de muchas cosas, pero el primer amor no se debe perder. Porque cuando hemos perdido el primer amor, podemos leer lo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso y les dice, es tiempo de empezar nuevamente, porque la puerta está abierta y se llama arrepentimiento, para que todos podamos entrar ahí, el Señor pueda obrar y empecemos nuevamente a caminar y a amar a Dios como lo hacíamos al principio, con aquella energía, aquella entrega, aquel fervor, aquel primer amor que nos caracterizó y que no sé cómo está en el presente, pero si estamos hemos dejado de amar con ese entusiasmo, con esa entrega, es tiempo que lo volvamos a hacer, que nos neguemos a nosotros, que le digamos sí al Señor, pero que estemos siempre en una vida activa en el primer amor, porque eso es lo que Dios pide a través de la carta que le envió a Éfeso, es el primer amor. Amén, hermanos. Veo un pasado, veo un presente, pero también veo un futuro. Dios conoce el pasado nuestro, conoce el presente suyo y mío, pero también conoce el futuro. Pero hay una puerta llamada arrepentimiento y empezar nuevamente con ese primer